jóvenes. En cambio, sí somos responsables de algo muy grave. Nosotros nos hemos dejado volver a instancias de políticas educativas erráticas y extranjeras, operadores de la educación. Abandonamos hace muchos años nuestro papel de educadores. Lo dejamos guardado, nos hicieron creer que esa ya no era nuestra función y nosotros en una gran ingenuidad lo creímos. Este es un momento en el que la responsabilidad social de todos y cada uno de los maestros debe ser no solo participativa, sino además propositiva. En este marco les comparto que la educación es el único instrumento social de empoderamiento ciudadano, por tanto, el único camino para la construcción de una verdadera democracia. Sin embargo, se ha maltratado la educación hasta lograr un flaco sistema, además inoperante. Se ha desprestigiado a los maestros, a las escuelas y a la educación pública. Como parte de estos errores, se ha escatimado al país de un proyecto de nación, dirección sin el cual las políticas educativas resultan incongruentes con la realidad del país y con las necesidades de la población. Luego, todo lo que se derive de esas políticas extraviadas y copiadas del extranjero, programas, estrategias, métodos, no han podido tener más futuro que constantes fracasos, aún con los mejores maestros. Y esto es lo que ha sucedido desde hace ya 4 sexenios. Se terminó desde el estudio que realizamos en el anterior libro de la exclusión de la esperanza, se culmina con López Portillo, el último apoyo a través de la Universidad Pedagógica Nacional, y ya con Miguel de la Madrid hacia acá es cuando empieza el deterioro absoluto de la educación. Se culpa a los maestros, pero se olvida que si los maestros no han tenido las calificaciones deseadas, es el Estado el que es responsable desde 1993 de la formación de los maestros, porque el texto de la entonces reforma señalaba: el Estado asume la facultad de determinar planes y programas de educación básica y normal. Así, es el Estado el que está reprobado, no los maestros. En este cambio, además, se ha puesto al maestro como un operador de políticas cada vez más incongruentes, que todos sabemos en el salón de clase que no son las respuestas que la población necesita. Pero esta reforma nueva lleva en sus adentros un cambio laboral y otro administrativo, centrando todos los esfuerzos solo en la evaluación, cuando todos sabemos los grandes errores que hay en las evaluaciones. Estoy segura de que muchos de ustedes se acuerdan las evaluaciones, los exámenes presentados para carrera magisterial. Yo me di a la tarea de anotar los errores, preguntas que no tenían ninguna respuesta posible aceptada, preguntas que tenían 2 posibles respuestas correctas, preguntas con errores gramaticales, con errores de sintaxis. Esos son los exámenes a los que hemos estado acostumbrados. No hay otra posibilidad. Las baterías de exámenes, si van a ser como lo que ya tenemos nosotros, van a ser totalmente deficientes, además de tendenciadas. Es una reforma que sigue las sugerencias de organismos económicos, como ya lo mencionó el doctor Aboites, de la OCDE, que es una organización para la cooperación y desarrollo económico, no humano, no social. Y sin embargo, no escucha la opinión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, la que hace solo 2 semanas inquieta porque en esta ley aparece la palabra permanencia, señala: es indispensable no usar la evaluación para hacer despidos. La evaluación docente no debe ser un instrumento para el castigo,
mucho menos para el despido, sino un instrumento para la calidad del trabajo docente, para dar promociones y mayor valor social a su trabajo, dijo Jorge Sequeira, representante de la UNESCO, y continuó: deben tomarse decisiones consensuadas en las que participen los maestros para formar parte de la solución. Y dice: el gobierno federal tendrá que trabajar junto con el sindicato de maestros para lograr una evaluación y programas de actualización a corto, mediano y largo plazo para la transformación de la educación. Todo junto con los maestros, dice la UNESCO. Y este es un argumento que no vemos que se esté utilizando en esta lucha que todos debemos de dar. Pero la preocupación por la reforma educativa va muchísimo más allá, porque, número uno, profundiza el abandono de la responsabilidad social por parte del Estado. Es una deserción que ha hecho el Estado desde hace varios sexenios, que ha lastimado a la población. Una exclusión, la de los estudiantes vulnerables, que se realiza desde el propio sistema educativo, como la primera exclusión social que recibe la población por parte del Estado. Todos sabemos que no hay programas para apoyar a los muchachos con rezago educativo, no hay programas a distancia, mixtos, presencial y a distancia, para quienes ya insertos en la planta productiva puedan continuar con sus estudios. Es decir, el propio sistema de educación es el primer exclusión social en la actualidad. Así, el Estado, que debiera ser garante de la inclusión de toda la población, es el primer desertor que excluye. Dos, esta reforma no cambia las actuales políticas educativas, muchas de ellas copias deficientes, pero sin duda absolutamente no pertinentes. El caso, por ejemplo, ahora de evaluar con letras en lugar de números, yo quiero preguntar en qué incide en la calidad educativa. ¿Cuál es ahora? ¿Es más trabajo para el docente? ¿Es más complejo para el padre de familia? Este tipo de cambios que se han venido dando y que los maestros verdaderamente nos debatimos ante implementarlos o hacer lo que nosotros confiamos que es mucho mejor. Número 3, pone en peligro la gratuidad. Número 4, agrede la calidad, porque la reforma señala, y esto lo mandó específicamente el Ejecutivo en su primer documento, es verdaderamente absurdo. Comillas: la calidad de la educación se dará en la medida en que las niñas y los niños tengan una alimentación suficiente, conforme a los estándares internacionales de nutrición sana. Pero el Estado se olvida que más del 50% de la población vive en condición de pobreza. El Estado no se compromete a hacer nada al respecto, solo esperar que los niños lleguen del inframundo de la pobreza bien alimentados. 5. Incrementa la desaparición de programas como desayunos escolares, becas, uniformes, dejándolos solo como objetos de negociación del voto en los siguientes trueques electorales. 6. Evade el fundamental apoyo a las escuelas normales y normales superiores. 7. Profundiza las desigualdades y los rezagos en las escuelas públicas al dejar que los padres y directores de la gestión de las escuelas, ya lo mencionaba el profesor Hernández. Luego, los estudiantes de estratos económicos favorecidos tendrán escuelas favorecidas. Los estudiantes de estratos marginados, vulnerables o precarios tendrán las escuelas en consecuencia. Y con esto se avanza hacia lo que la UNESCO en 2005 alertó y llamó el peligro de que los gobiernos, con esta visión de la inversión y la tasa de retorno de sus intereses, presione a las poblaciones vulnerables hacia un estado de no educabilidad.
¿Y esto qué quiere decir? Para ser más claros, la población que ya no es redituable educar porque tiene deficiente educación, medio ambiente degradado, precaria alimentación, deficiente círculo familiar, pobre inserción social. Individuos que desde la educación primaria son alejados de los mínimos humanos que quedan irremediablemente al margen de la sociedad.